devocional con el pastor Atalaya. Un mensaje directo a tu corazón. Dios les bendiga. La palabra del Señor se encuentra hoy en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17. Dice: en el todopoderoso nombre de Jesucristo, de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor. Hoy vamos a tocar el tema del Espíritu Santo. En el primer punto en que necesitamos insistir es que el Espíritu Santo jamás desempeña el papel de dictador en la vida del creyente. Cuando Jesús prometió a sus discípulos el don del Espíritu Santo, habló de él en los términos de ayudador, consolador, guía o maestro. El Espíritu Santo siempre se mantiene dentro de estos límites. Nunca usurpa la voluntad o personalidad del creyente. Jamás compele al creyente a hacer algo contra su voluntad o su libre decisión. Al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Es demasiado gentil para imponerse sobre el creyente o forzar su entrada en una dimensión de esa personalidad donde no sea bienvenido como huésped. Ahora, compara esta libertad del creyente cristiano bautizado en el Espíritu con la esclavitud de Israel a la ley de Moisés, y les recuerda a los cristianos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. De ahí se deriva, por lo tanto, que el Espíritu Santo controlará y guiará al creyente hasta donde éste voluntariamente se entregue a él y acepte su control y dirección. Juan el Bautista dice: pues Dios no da el Espíritu por medida. La medida no está en el don de Dios, sino en cuanto recibimos. Podemos tener tanto el Espíritu Santo como estemos dispuestos a recibir, pero a fin de recibirlo tenemos que entregarnos voluntariamente a Él y aceptar el control que Él pueda tener sobre nosotros, pues jamás nos forzará a hacer algo contra nuestra propia voluntad. Algunos creyentes cometen precisamente este error cuando buscan el bautismo en el Espíritu Santo. Se imaginan que Él los impulsará con tanta fuerza que se verán literalmente compelidos a hablar en otras lenguas, sin poner ellos nada de su parte. Pero esto nunca sucederá. Examinemos en Hechos capítulo 2, verso 4, la experiencia de los primeros discípulos el día de Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos primero empezaron a hablar ellos mismos, y entonces el Espíritu Santo les daba que hablasen. Si los discípulos no hubieran empezado a hablar voluntariamente, el Espíritu Santo nunca les hubiese dado las palabras que decir. Él jamás los hubiera forzado a hablar de cierta manera. Sin la cooperación voluntaria de ellos, en el acto de hablar otras lenguas, el creyente tiene que cooperar con el Espíritu Santo. Alguien ha resumido esta relación mutua entre el creyente y el Espíritu Santo de esta forma: el creyente no puede hacerlo sin el Espíritu, y el Espíritu no lo hará sin el creyente. Esta cooperación sigue siendo igual de necesaria incluso después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí de nuevo muchos creyentes cometen la misma equivocación al suponer que después de haber sido inicialmente llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, de ahí en adelante Él ejercerá un control completo y automático de todo su ser, sin ninguna reacción o cooperación más de parte de ellos. Pero esto está muy lejos de ser verdad. Ya hemos citado a Pablo diciendo: el Señor es el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es verdaderamente Señor, tan plenamente como Dios Padre y Dios Hijo. Pero Él, igual que el Padre y el Hijo, espera que el creyente reconozca su señorío, a fin de que el señorío del Espíritu Santo sea una realidad eficaz en su vida diaria,
el creyente tiene que rendirse continuamente a su control en todos los sectores de su personalidad y en cada departamento de su vida. Alguien ha dicho muy verídicamente que se requiere por lo menos tanta fe, consagración y oración para mantenerse lleno del Espíritu como se requiere para recibir el bautismo por primera vez. El bautismo en el Espíritu Santo no es el objetivo final de la experiencia del cristiano, es una puerta que da entrada a una nueva dimensión de la vida cristiana. Después de entrar por esa puerta, cada creyente tiene la responsabilidad personal de seguir adelante con fe y determinación y explorar por sí mismo todas las posibilidades maravillosas de esta nueva dimensión en la que ha entrado. El creyente que no se percata de esta verdad y que no la aplica disfrutará muy poco. Si llega a experimentar alguno de los beneficios o bendiciones que Dios le tiene destinados por medio del bautismo en el Espíritu Santo, con toda probabilidad ese creyente se convertirá en una desilusión y en piedra de tropiezo para sí mismo y para otros cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y saber que nosotros somos cooperantes con el Espíritu Santo, porque también tenemos una parte que nosotros tenemos que aportar. Amén. La búsqueda incesante de la llenura del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mediten en estas palabras y pónganlas por obra. La Atalaya les dice: feliz día para todos.